del tono. Un poco para repasar muy brevemente, la primera sesión consistió en la presentación del seminario en sí mismo. Después los coordinadores Francisco, Giroto, Fidel y yo presentamos pues una ponencia, digamos un trabajo de nuestra propia investigación, y a partir de eso decidimos presentar una serie de talleres o de temas que consideramos importantes para el estudio de la tonología. El primero corrió a cargo de Giroto, que fue pues una metodología general para establecer contrastes tonales, sin análisis acústico, ¿no? Es decir, clasificación primariamente auditiva. Ahora me toca a mí con el análisis acústico, que se basa justamente en todo el trabajo o la metodología que presentó Giroto, sumando o agregando herramientas fonéticas. Posteriormente, un poco para adelantarme, Francisco va a presentar análisis autosegmental del tono, y si no mal recuerdo, Fidel va a hablar de la relación entre tono y morfología. Cada uno de estos talleres está compuesto por pares, es decir, dura un par de meses. Como ocurrió con Giroto, él presenta la metodología, ejemplos, etcétera, y en la siguiente sesión hay un espacio, el mismo espacio antes del descanso, un par de horas, que toma la parte del taller, lo tomará presentaciones de alumnos, ¿no? Entonces, así como ocurrió esa vez, lo mismo, o aplicaríamos la misma idea ahora. Yo voy a presentar la primera parte del seminario, en donde por supuesto puede haber preguntas e interacción, pero propiamente estas herramientas implementadas o aplicadas a alguna lengua sería la tarea que los voluntarios entre ustedes presenten la próxima sesión. Y para el día de hoy, después del descanso, nos va a presentar un trabajo Néstor sobre el tono y la prosodia en lenguas otomíes. Entonces, también muchas gracias, Néstor, por participar. Como saben, esa segunda parte pues es más bien ponencias o trabajos académicos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, pues empiezo con esta parte del seminario. La idea que vamos a tratar aquí es pasar de la parte fonológica, que me parece que era más el objetivo de las herramientas pasadas, a la interfase fonología y fonética, ¿no? Es como siempre complicado ajustar un nivel de presentación que les sirva a todos. Seguramente para muchos de ustedes será repetitivo lo que voy a presentar, pero bueno, espero que todos se lleven algo interesante. La idea entonces es tratar de que con las herramientas acústicas podamos confirmar una hipótesis fonológica. Ese es un poco lo que subyace a todo lo que voy a presentar, ¿no? La idea, repito, es que antes de enfrentarnos al uso de Pratt o de cualquier otro programa, hayamos hecho un ejercicio bastante amplio de lo que nos presentó Giroto con la lengua en estudio. Es decir, escuchar muchos ejemplos, escuchar habla natural, empaparse de cómo se oye la lengua en cuestión, tratar de clasificar sus sonidos, sus contrastes, sus tonos, y ya con esa clasificación, entonces sí entrar en una segunda etapa, que sería la parte acústica. Y posteriormente, pues es como un ciclo, ¿no? Entre fonología y acústica constantemente. Lo que les voy a presentar incluye algunas consideraciones generales en cuanto al estudio de la tonía, explicar lo que es la fonética acústica, un pequeño ejercicio de grabación, ejemplos de varias lenguas, y después voy a centrarme en aspectos cualitativos a nivel acústico y aspectos cuantitativos. En la primera parte cualitativa hablaré de la unidad portadora de tono, que es lo que significa UPT, los tipos que puede haber, tipos de tonos, y enfatizar en el carácter relativo del tono. Y en la parte cuantitativa vamos a inspeccionar un mayor volumen de datos, es decir, qué se hace cuando uno construye un corpus o una base de datos, cómo se pueden manejar, diferentes metodologías para su análisis, y veremos algunos de los conceptos que tengo aquí, y el uso de scripts en Pratt, que ahora les explicaré qué es. Bueno, empezando con la fonética acústica, repito que si alguien tiene una pregunta o duda puede
puede interrumpir sin esperar hasta el final. La fonética básicamente tiene tres ramas. La fonética articulatoria, que consiste en la producción de los sonidos, ¿no? Y alude al análisis articulatorio y anatómico de todo el tracto vocálico, desde la respiración, desde la entrada y salida del aire en los pulmones, pasando por la laringe y todas las articulaciones posibles en la cavidad oral y el funcionamiento de la cavidad nasal. El paso final sería la fonética auditiva, que es el procesamiento que hace el oyente, ¿no? De codificar la presión, las diferencias de presión atmosférica en el medio y concebirlas o traducirlas a un lenguaje. El punto medio es el de la fonética acústica, es decir, la fonética acústica corresponde al mensaje, por así decirlo, en el circuito del habla, ¿no? Y la fonética acústica atiende a las propiedades físicas del sonido. Es probablemente la disciplina lingüística que más se relacione con otras áreas o ciencias duras como la física o las matemáticas o la estadística. Para el estudio de la fonética acústica contamos ya con muchos recursos técnicos. ¿Se escucha bien? ¿O se oye con eco? ¿Todo bien? Y diferentes programas de análisis de voz. Vamos a ver oscilogramas, espectrogramas, entre otras cosas. Y como dije hace un momento, el fenómeno central que ocurre a nivel acústico es lo que representa esta gráfica. Existe una presión atmosférica en el medio y al emitir sonido lo que creamos con la salida de aire es un cambio de presión en las moléculas de aire, y ese cambio de presión en las moléculas de aire es lo que percibe el sistema auditivo y que se decodifica en un mensaje o en un sistema lingüístico, lo cual en sí mismo es impresionante como sistema de comunicación, ¿verdad? La sofisticación que implica esto a nivel evolutivo no es cualquier cosa, ¿no? Esto que está acá es una onda regular, una onda simple, como se ve a nivel acústico. De izquierda a derecha está el tiempo, y desde este punto hacia arriba es lo que representaría la amplitud y por ende la presión atmosférica. Entonces tenemos en el punto más elevado de la onda tenemos una compresión de las moléculas de aire, y en el punto más bajo de la onda, que tiene valores negativos en la presión, por eso es que tenemos toda esta parte positiva y todo este ciclo negativo, aquí hay una rarefacción en la presión atmosférica, ¿no? Entonces esos son los cambios que percibimos. Esta, como dije, es una onda simple, que sería, por ejemplo, lo que se produce cuando el aire sale de la laringe sin haber resonado en la cavidad oral. Lo que sucede, sin embargo, es que ese armónico, ese primer armónico o esa frecuencia fundamental o F0 va a resonar en la cavidad oral y nasal y se van a formar ondas complejas, y por eso escuchamos vocales, consonantes, en fin, una multitud de sonidos. Estoy comprimiendo un semestre de fonética articulatoria en una diapositiva, pero hay muchas referencias al respecto, por nombrar la referencia más conocida, la de Foggart, ¿no? Principios de acústica general, por ejemplo, de la de Foggart. Después cito aquí esta presentación ya está en el Drive. Si alguien no le ha llegado la carpeta, me avisa para agregarlo, pero esto ya está compartido, ¿no? Ya lo tienen todos. Pratt es el programa, el software ¿cómo decirlo? Que con mayor facilidad nos permite hacer análisis acústico, por sobre todo dos razones. La primera es que es gratuito, y la segunda es que tiene una capacidad analítica muy grande, ¿no? De hecho, en general, en las clases como el análisis básico de fonética, usaremos el 5 o 10% del programa, ¿no? Entonces puede hacer muchísimas cosas y es relativamente amigable en cuanto a grabar y poder ver una onda sonora, ¿no?
Entonces aquí está la web, el sitio web, por si hay que bajarlo. Voy a usar constantemente Pratt durante esta sesión. Y bueno, lo primero que necesitamos para hacer un análisis acústico es una grabación, ¿no? Necesitamos contar con una herramienta, con un micrófono, con una computadora que nos permita percibir o grabar el audio de una persona. Y en este sentido pues también hay un montón de cosas y de sugerencias al respecto a nivel de trabajo de campo, ¿no? Buscar las mejores condiciones, y en ese sentido vamos desde el habla en una cabina de estudio o en un laboratorio donde generalmente hacemos elicitación de palabras en aislamiento, y obviamente la cabina es perfecta en cuanto a sonido, el equipo es de primera calidad, etcétera, etcétera, hasta un rango enorme en el que podemos estar en la fiesta del pueblo y grabar con un celular, ¿no? Ambas cosas pueden ser igual de útiles. Todo depende del objeto de estudio, de lo que queramos describir o de lo que queramos decir. Yo me voy a centrar en una muestra un poco más tradicional, por así decirlo, o un poco más en el sentido de elicitar datos y analizarlos aisladamente. Y bueno, esa es mi perspectiva como fonetista, como fonólogo. Un lingüista que prefiere el habla natural podría empezar también directamente con discursos más amplios, ¿no? Pero en general, para ver el tono, creo que es más fácil ubicar unidades o segmentos más pequeños y a partir de ahí construir a cosas más grandes. Es decir, es un método inductivo, ¿no? En este sentido, se puede grabar, como dije, pues ya sea en la cabina o en la casa de nuestro informante o colaborador, o en las mejores condiciones que se puedan en el momento en que se está grabando. En ese sentido, lo mejor es grabar cada ítem o palabra varias veces, ¿no? Entonces, al preguntar, por ejemplo, la palabra sol o luna, eso consiste en nuestro ítem o nuestra palabra, y el número de veces que repitamos esa palabra en nuestro corpus será el número de ocurrencias, ¿okay? Y yo puedo hacer mediciones con una sola ocurrencia o con 10 y sacar promedios, ¿okay? También depende mucho del objetivo de cada estudio. Los datos a comparar en términos de tonía deben haber sido grabados con las mismas características. Esto quiere decir que si yo grabo a Antonio, o si Antonio graba a algún amigo suyo hoy en una plática, son datos comparables en sentido estricto con esa grabación nada más, ¿no? Si al siguiente día, en un año, yo elicito las mismas palabras, la tonía va a ser muy diferente, ¿no? Es decir, a veces pensamos que a nivel cuantitativo una vocal, por ejemplo, siempre tiene el mismo F1, el mismo F2, el mismo F3, o que un tono siempre va a tener 150 hercios, ¿verdad? Pero pocas cosas tan erróneas como esa, ¿no? Es muy relativo. La cuantificación o las mediciones acústicas dependen enteramente del acto de habla, ¿no? Entonces, yo necesito grabar con Leticia, por ejemplo, hoy, X número de ítems, y ese es el corpus que voy a poder comparar, ¿no? Ahora, si vuelvo a trabajar con esta colaboradora y el estilo de habla se mantiene, es decir, siguen siendo palabras en aislamiento y ninguno de los 2 días estaba enferma o tenía gripa o algo así, entonces es relativamente comparable, ¿no? Pero en cuanto empezamos a cambiar mucho el estilo de habla, ya es más difícil comparar, ¿no? Para tener un poco en cuenta esto de comparar elicitación versus habla natural, ¿no? Y bueno, vamos a empezar entonces el uso de Pratt con un pequeño ejercicio para el que me va a ayudar Iván con el amusgo, ¿no? Pásale de este lado, Iván. Vamos a retomar un poco algunas palabras que él clasificó o que ya se sabe de memoria. Si quieres, vente acá a la silla. Como nos dijo Iván en la exposición del último, ¿fue la última vez? O ya van 2, creo que sí, ¿verdad? En esa ocasión
él junto con Natalia y otros compañeros presentaron una clasificación de sus tonos, ¿no? Y en esa línea, la parte acústica justo lo que puede hacer es ayudarnos a confirmar esa clasificación. Entonces, bueno, de entrada voy a abrir Pratt, que tiene un diseño ultramoderno de una oreja y encima una boca. Debe ser, bueno, ya, es medio retro, ¿no? Al abrir el programa, que como dije es gratuito y se instala con mucha facilidad, inmediatamente tenemos dos imágenes, ¿no? Una que es la ventana de objetos y otra que es la ventana de figuras. Esta ventana de figuras es muy útil para justamente dibujar, para imprimir, para hacer trabajos académicos, pero por ahorita no la vamos a usar. Dentro de la de objetos, esta es un poco como nuestra consola. Entonces nos vamos a nuevo y la primera opción es grabar un estéreo, un sonido mono, ¿verdad? Todo sonido es mono, es decir, un canal, o estéreo, que significa dos o muchos canales, ¿no? Cuando están con una persona, un colaborador, mono es suficiente. Si solo tienen un micrófono también, realmente es útil cuando tenemos varios canales, ¿no? Idealmente en una conversación o un grupo musical, ahí se ponen cuántos micrófonos y canales se tengan, ¿no? Entonces nos aparece esta ventana, automáticamente nos da este sampleo o esta capacidad de hercios. 44.000 es muy por encima de lo que podemos producir en el lenguaje humano, entonces ese es suficiente. Y tenemos aquí las opciones de canales, mono y estéreo, y aquí tenemos dos opciones, que es la primera siempre es la de la computadora, si es que tiene micrófono. En este caso vamos a usar un micrófono Shure digital, que en general tiene buenas características para las grabaciones, ¿no? Y para grabar simplemente se le da record y no quiso grabar. Perdón, Mario, ¿el Sí. micrófono está directamente conectado a la computadora? Exacto, gracias. Hay todo tipo de herramientas, ¿verdad? En este caso es un cable USB el que llega directamente a la compu. Podemos también usar una grabadora como esta que tenemos acá, que es una Tascam, muy común también para hacer grabaciones. Aquí pueden ver, por ejemplo, que tiene diferentes entradas para micrófonos y eso después se pasaría a una computadora. En fin, hay muchas opciones. Bueno, déjenme salir y volver a entrar a Pratt. Ok, entonces generalmente también sucede eso, hay que conectar el micrófono y luego abrir el programa, ¿no? Entonces, como ven, no nos está quedando mal Pratt, se enojó que le dije retro y todo eso. Entonces, aquí al grabar tenemos una ventanita al centro que nos indica, eso en general también es estándar a nivel de grabaciones. El verde es que se está grabando adecuadamente. Si empiezo a acercarme mucho, y aquí no está mostrando lo que quiero, pero si me acerco, ahí está. Si me acerco mucho, aparece como el semáforo, pues, ¿no? En amarillo es todavía analizable y en rojo lo que sucede es que ya está muy alta la señal y algunas frecuencias se van a cortar. Entonces, obviamente no es lo ideal, ¿no? Hay que checar un poquito esto antes de grabar. Entonces, aquí voy a volver a grabar, se va a encimar si es que no salva esto, ¿no? Entonces, grabo, estamos en febrero de 2018 en el Seminario de Tecnología. Estoy con Iván y vamos a grabar algunas palabras en amuzgo. Entonces, idealmente es bueno que den la información porque luego empiezan a tener miles de archivos y ya no se acuerdan, ¿no? Entonces, si nos puedes dar los tripletes como tú gustes. Digo, aquí obviamente con un colaborador que no es lingüista, normalmente lo que hacemos es cómo dice tal palabra y él nos lo dice, pero tenemos el lujo de contar con Iván, entonces él nos va a hacer toda la chamba de distancia. A ver, yo soy el técnico, ¿no? Ya. Es un cuarteto.
Si quieres dos. Ta, Adelante. ta, 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 ta. Canté. Canté. Bueno, es muy raro que Montaña, grueso y papá. va de nuez, ¿verdad? Sí, por no está detectando. ¿Quiere Está dando alergia. Bueno, todo funciona perfecto hasta que se presenta ya en público. ¿Quieres hacer la grabadora? ¿Mandé? ¿Quieres hacer la grabadora? No, ya. Quién sabe por qué no lo esté detectando. Ahorita lo guardamos. Sale por así. Si quieres, tómalo. Para que lo tengas cerquita. Una, dos. Canté. Se está apagando. Sí, yo creo que tiene una razón. Entonces lo debemos. Se supone que es bueno, ¿eh? Te queremos. Canté. Ta. Ta. Está muy loco. A ver. Es que estaba en rojo. El semáforo dice que no. Sale. Ta. 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 ¿Y qué significa? Es canté, montaña, grueso y papá. Creo que ya con eso. Muchas gracias. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a guardarlo. Y hasta aquí nuestro sonido. Lo voy a guardar por si se nos cierra Prat otra vez. Bueno, entonces esta, como dije, es nuestra consola y a partir de ahí lo podemos ver y editar este sonido. Entonces, aquí están, por ejemplo, las dos primeras emisiones. ¿Qué es lo que vemos en Prat cuando vemos un sonido así? Tenemos arriba el oscilograma, que es básicamente la onda sonora, como la onda que les enseñé hace rato. Esta es una onda compleja, donde tenemos tiempo en una dimensión y amplitud en la otra, es decir, tiene dos dimensiones. Y aquí abajo lo que vemos es un espectrograma. Esta tiene tres dimensiones: de izquierda a derecha tiempo, al igual que el oscilograma. Tenemos frecuencia ahora en la vertical, y lo negro o los grises me indican intensidad, ¿no? Son las tres dimensiones que tenemos aquí. Normalmente empezaríamos un análisis así, de cero, ¿no? Es decir, tenemos oscilograma y el espectrograma limpios, por así decirlo. A partir de ahí, estos menús son los menús de análisis del programa. Si por ejemplo vamos a pulsos, aparecen estas líneas azules y nos indica la frecuencia con la que está vibrando, con la que están vibrando las cuerdas vocales. Relacionado con eso está el pitch o tonía, que es una constante en el análisis acústico, y se muestra con la línea azul. Entonces, al poner mi cursor en cualquiera de estas líneas, me va a indicar del lado izquierdo la frecuencia fundamental, que en este caso es 241. Eso va a suceder
o va a pasar igual con cada una de las palabras que acabamos de grabar. Tenemos el pitch o la tonía en todas. ¿Qué otra cosa tenemos ya que estamos en esto? Por ejemplo, están los formantes. Show formants, y entonces nos aparecen estos puntitos rojos, ¿no? Entonces la A va a tener un F1 muy alto, ¿verdad? Entre más alto el F1, más baja la vocal. Entre 600, 800, aquí tenemos 764, 1000 más aproximadamente para el F2, en este caso 1400, y el F3. Los tres son necesarios para cartas formáticas, ¿no? Por ejemplo. La intensidad es lo que nos va a decir el volumen, y esto se mide en decibelios. Cuando tenemos el espectrograma vemos una línea amarilla, y en verde chillón, difícil de leer, están acá los números, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el cursor en el punto más alto, tenemos 74 decibelios. Si se van al espectrograma y lo quitan, aparecen más claramente todos estos adendos, ¿no? Pero obviamente el espectrograma es el que nos guía en cuanto a dónde están las consonantes, vocales, todo esto, ¿no? Entonces ya vimos pulsos, formantes, intensidad, tonía y el espectro. Básicamente son los puntos que podemos analizar en Pratt, ¿no? Este era nuestro audio, como dijimos, y viene una segunda herramienta que es muy útil para el análisis acústico en Pratt, que son los text grids. Para usar text grids, lo que vamos a hacer es agregar una línea que nos permita poner texto, ¿no? Seleccionamos nuestro sonido, vamos a anotar, y la primera es tu text grid, y vamos a poner aquí simplemente 1. Le damos OK, y ahora vamos a ver y editar las dos, y como ven aparece esta línea en amarillo, ¿no? Esto nos va a ayudar a etiquetar cada una de las emisiones que produjo Iván. Y por ejemplo yo podría decir, aquí puedo hacer la transcripción fonética, sea una aspiración, una voz murmurada, etc. ¿Y esto qué significaba, Iván? Canté. Canté. Y tengo ahí la voz, ¿no? Y esto en la clasificación de Iván supongo que lo había definido como un tono alto, ¿no? Entonces puedo ponerlo en letra, en número, en fin. Ahorita lo voy a hacer con una letra, ¿no? Entonces ya me queda esa nota, y es una nota de campo, una nota de análisis, como quiera. Y un primer análisis así muy impresionístico es simplemente, vamos a quitar las cosas que no estamos usando, es poner nuestro cursor más o menos en medio de la vocal y detectar que tengo 238 Hz, ¿no? Entonces anótale por ahí, Iván, en esta emisión, como un punto central a la vocal tengo 238 Hz. Otra medición útil para los tonos de nivel muy similar es la de sacar un promedio. Es decir, selecciono toda la vocal y entonces lo que hace Pratt es tomar cada uno de los puntitos, la tonía, sumarlos y promediarlos. Y en ese sentido me dio 239, si quieres apuntarlo por ahí, Iván, también, es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces en este sentido no hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. Vamos a la otra emisión y podemos hacer exactamente lo mismo. Vean que lo ideal es dejar un poco de colchón, por así decirlo, en la emisión, porque aquí tenemos una oclusiva que no sabemos exactamente dónde empieza, pero si yo mi linde lo marco aquí, evidentemente la T duró más de esos 20 milisegundos, ¿verdad? Entonces dejarle un poco más de espacio por cualquier análisis que se vaya a hacer. Y en este caso tengo lo mismo, si no me equivoco. Y ya tengo por lo menos dos emisiones para comparar. Me voy al centro de la vocal, tengo aquí 239, idéntico. Un poquito después 240, le puedes poner. Si selecciono toda la vocal, tengo 237, es decir, son mediciones muy parecidas, ¿no? Y aquí ya estamos viendo un fenómeno interesante y particular a la musgo, que es
toda esta parte que sigue acá, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué implica para mi análisis? Entonces, una de dos, o es un contraste fonológico, por ejemplo, voz murmurada, contrario a una emisión como podría ser ta, ta, ¿no? O es simplemente el final de emisión y por ende un efecto fonético, ¿okay? Entonces las dos son hipótesis posibles. Obviamente con estos tres datos no la vamos ni a confirmar ni a refutar, eso ya nos lo va a decir Iván en su tesis, y en unos cuantos meses. Por ahora pues se queda como un pendiente, digamos, ¿no? Vamos a la siguiente palabra, que significaba, Iván, grueso. Entonces, en vez de canté le ponemos grueso, y si es que es lo que había puesto Iván, supongo que era un tono medio para ti, ¿no? Entonces, ¿cómo confirmamos la posibilidad auditiva, ¿verdad? Es decir, bueno, no les pregunté, pero cuando lo leyó Iván, asumo que todos más o menos vieron la escala que fue mencionada, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces, se confirma ahora con números, ¿no? Si pongo el cursor en medio de la vocal, tenemos aquí 188. Aquí es difícil elegir el mejor punto, porque la tonía empieza a subir un poquito de este lado, ¿no? Yo tal vez escogería aquí 1.90, y si seleccionamos toda la vocal, bueno, la vocal, el periodo más regular, ¿verdad? Me estoy enfocando en el periodo más regular. Ahorita voy a hablar un poquito más de cómo saber seleccionar una vocal. Entonces aquí tenemos 189, casi igual, ¿no? Entonces, ¿cuántos hertz de diferencia tenemos aquí, Iván? Son más de 50, ¿no? Sí. Obviamente ya es suficiente para tener dos tonos diferentes, ¿no? Mario, Sí. ¿cuántos hertz es suficiente para distinguir dos tonos? Bien, muy buena pregunta. Varía de lengua a lengua, ¿no? Esa es un poco la dificultad. Yo creo que a nivel auditivo, por lo menos necesitamos unos 10 hercios para percibir una diferencia. Idealmente entre 15 o 20, y muchos hablan, en lugar de hablar de hercios, el hercio, ahorita te doy la palabra, el hercio es una medida relativa, porque entre más agudo el tono, va a haber más hercios, ¿no? Entonces no es equidistante. Muchos recomiendan, por ejemplo, usar los semitonos, ¿no? Entonces se habla de X número de semitonos para poder percibir un cambio. Paco. Esta cuestión de los semitonos es compleja, ¿verdad? Sí. Y creo que son más proclives a utilizar semitonos los que trabajan entonación que los que trabajan tonos. Fonología, ¿no? Pero mi comentario más bien iba en el sentido de que la pregunta que te hizo Hiroto, yo se le hice a Peter la de Hoger, Ajá. y él decía que un oído humano no entrenado, e incluso independientemente de si la persona es hablante o no de una lengua tonal, Sí. puede percibir sin mayor problema diferencias de 7 Hz, Ok. estando en un rango entre los 100 y los 400 Hz. Ok. Porque esta cuestión del rango es Cambiante. sí. Sí, o sea, puede ser que la persona no perciba cuál es el alto, cuál es el bajo, la categorización es otra cosa, Sí. pero que el oído podría percibir perfectamente. O sea, que el oído humano está capacitado para percibir diferencias de más o menos 7 Hz. O sea, dos elementos distintos, ¿no? Sí. Ok, Y el muchas ejercicio gracias. simplemente en el... Ay, perdón. Sí, claro. Por favor. Simplemente en la lengua hablada. Sí. Claro que lenguas no tonales, obviamente los hablantes también tienen capacidad de hacer esas distinciones, ¿verdad? Para ver un canto, una entonación, fenómenos de prosodia, ¿no? Una pregunta general, ¿cuánto es el umbral mínimo que alguien ha notado para un hablante o así? Para distinguir dos tonos, Ajá, o sea, como en promedio. yo diría que alrededor de 10, en mi experiencia, pero generalmente se necesita más de 10. No sé, los demás. Nadie te quiere contestar. Sí, pero bueno, pues ahí está la respuesta científica, ¿no? A partir de 7 hercios, y vamos a ver ahorita cómo, dependiendo del tipo de tono, obviamente fluctúa y aumenta mucho más esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente tenemos más de 20, más de 30, entonces en teoría no habría
ningún problema para hacer esta distinción. Vamos ahora con el último ejemplo en cuanto a triplete de tonos de nivel. ¿Qué significa, Iván? Ta. Es ¿qué dije ahorita? El tono bajo. ¿Montaña? Ese es. Ajá. Bueno, supongo. Ta. Creo que sí. Ta. Era ¿Por con qué no T. reproduce las tres para que... Para que no se Ah, ¿yo? A ver. Ta. 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 Ah, sí, montaña. Montaña, el último. Entonces tenemos canté, grueso, No soy montaña. Perfecto. Sobre lo relativo del tono. Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos montaña. Ahora que lo escucharon de nuevo, claramente se ve la caída, ¿verdad? O la escala de estos tonos, ¿no? Y para confirmar esto, vean que este es el más planito de todos. Raro, siendo el tono bajo, como vamos a ver en otras lenguas. Aquí tenemos 150, si apuntas por ahí, Iván, por favor. Y el promedio va a ser casi idéntico, 140, ¿no? Sí, Rachi. Raro porque hay descensos. Exactamente, los tonos bajos tienden a descender. Ahorita les muestro otros. Y los altos y los medios también. Dependiendo la lengua. Y montaña, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería una primera y simple aproximación fonética, ¿no? Yo produzco una palabra, identifico, en este caso me lo facilitó Iván porque es un monosílabo, ¿no? Hay que empezar en ese sentido por las cosas como más reducidas, ¿no? En un bisílabo siempre vamos a tener por lo menos dos tonos, ¿verdad? O dos portadores, dos unidades portadoras de tono. Entonces lo más fácil es esto, centrarse en monosílabos, y él también nos facilitó muchísimo el trabajo en cuanto a que tiene las mismas características silábicas, ¿no? Es decir, sacó 10 en relación al trabajo de Hiroto, ¿no? O sea, ubicó el patrón silábico para hacer el contraste, ¿verdad? No comparó peras con manzanas, sino son puras manzanas aquí, ¿no? Esa es la idea. Y Golden todo esto. Y Golden, ajá, pura Golden aquí. Bueno, Pratt nos permite hacer ciertas modificaciones o juegos con los audios. Por ejemplo, aquí es relativamente útil ver las tres emisiones en aislamiento, ¿no? Entonces corté uno de los tonos medios para que me queden los tres tonos seguiditos y podamos verlos. Y una figura de este tipo ya es bastante ilustrativo. Esto se hace con comando o con control X con un audio. En cuanto ponen text grid ya no se puede cortar, solamente con un audio pueden. Eso está aquí en editar, aquí está cortar, copiar o incluso pegar, ¿no? Entonces en el menú de edición es donde pueden hacer estas manipulaciones. Entonces, perdón, si visualmente queremos ver todo esto cerquita, hacemos estos cortes, los seleccionamos incluso más cerquita. Entonces ahí podemos ver claramente cómo va bajando la tonalidad, ¿verdad? De nuevo es esta línea azul, es la vibración o los ciclos de vibración que tienen las cuerdas vocales. Entre más rápido vibren, más alta va a ser la tonía. Entre más lento vibren o entre más espaciada sea su vibración, más grave va a ser el sonido, ¿no? Entonces tenemos aquí un terceto, Ta, ta, ta. como ametralladora, ¿no? Ta, ta, ta. Y bueno, una figura de este tipo se puede incluir, como dije, en un trabajo, ¿no? Trabajo final, una tesis, un artículo, para ilustrar la realización acústica de estos tres tonos, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Dudas? Sí, Mario, Sí. aquí entonces como tonos altos alto y medio se ve como un descenso en la pitch trace, ¿no? Así es. Y en estos casos, ¿cómo decidimos que se trata de tono de nivel? Ok. Entonces,
La respuesta más propia sería viendo muchos otros casos y comparando muchos ejemplos, ¿no? La respuesta rápida, selecciono, entre más chiquito lo hago, más descendente se vuelve el tono, ¿cierto? No sé si se fijaron únicamente en esta parte que estoy seleccionando, ahí se ve completamente como un descenso, ¿verdad? Y entre más me acerco, perdón, iba a ser tenue, ahí me voy haciendo el alejamiento y aquí poco a poco el acercamiento. Si lo veo más cercano, se ve relativamente más plano, ¿verdad? Entonces ustedes visualmente tienen que aprender a manipular cómo ver los datos en Prats, digamos, aprender a usarlo, ¿no? Y obviamente comparar muchos datos. La otra respuesta más elaborada para esta pregunta sería ver qué tan alto y qué tan bajo llega la tonía aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo 143 y 111, entonces son 30 hercios que evidentemente podrían reflejar un tono descendente, ¿no? Ya dijimos que para ver un contraste entre dos tonos de nivel, a partir de 10 podríamos encontrar. Esa sería entonces una hipótesis a resolver, ¿no? Antes de eso, yo pensaría, y me voy a quedar con esa respuesta ahora, pensaría que esto es un efecto fonético. Sabemos que la musgo tiene tipos de fonación, entonces no es la mejor respuesta, pero para hacerlo un poco más didáctico, vamos a pensar que esta parte de acá es un efecto fonético, es decir, un efecto de tonía de linde o de límites, y nos vamos a enfocar en la señal más regular y vigorosa tanto en el oscilograma como en el espectrograma, ¿no? Si se fijan acá, los formantes empiezan a ser ya mucho más difuminados, menos claros, y obviamente la parte negra es la que nos indica la parte medular de la vocal. Entonces, si yo me centrara en esta parte, ya la fluctuación tonal es mucho menor y puedo ver entonces que el tono o la tonía es más estable, y eso se traduce como analizarlo como un tono de nivel, ¿no? Obviamente esto, recuerden que está confirmando lo que ustedes antes oyeron, ¿verdad? Es decir, para llegar aquí ustedes ya clasificaron y ya escucharon muchas veces estas palabras y las diferenciaron como tonos de nivel de otras palabras que tienen tonos descendentes, que perceptualmente se escuchan con una fluctuación mucho mayor. No sé si me explico. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces esa sería una primera aproximación, y a partir de aquí, justamente como lo está preguntando Hiroto, empezamos a tener o podemos tener muchos problemas para definir cuál es nuestra unidad portadora de tonos, ¿verdad? Y voy a ahondar un poquito más en esto. La unidad portadora de tonos, o UPT, estrictamente hablando, o más bien en sentido fonológico, se refiere a la unidad prosódica que es huésped del tono. En ese sentido, diferentes análisis han postulado diferentes unidades, aunque la mayoría de ellos presenta a dos abstractos, uno segmental, ¿no? Tenemos como una posibilidad a la vocal, como una hipótesis de unidad portadora de tono, y esto sería en el nivel segmental, ¿verdad? En el nivel fonético, en cuanto a realización. Puede ser la mora, en cuanto a un nivel prosódico más abstracto, o puede ser la sílaba. Y aquí un poco me estoy saltando otra unidad posible, que es la rima, de la que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, la mayoría de los tonólogos aceptan que la mora es la unidad portadora de tonos por excelencia, por cuestiones que ahora no voy a ahondar, pero que Francisco sí les va a explicar dentro de la fonología segmental, supongo. Y la vocal sería obviamente el candidato inmediato a nivel acústico, ¿verdad? Es decir, lo acústico a lo que se refiere es a la realización tal cual del habla, ¿no? Entonces ahí es donde únicamente podemos ver segmentos, y entonces la vocal
va a ser nuestro principal objeto de estudio. El inicio silábico, aquí bueno, no hay un pizarroncito, pero ya todos saben más o menos el diagrama de la sílaba, ¿verdad? Tenemos símbolo silábico que se bifurca en el inicio y la rima, y dentro de la rima tenemos el núcleo y la coda, ¿verdad? En este sentido, el inicio silábico, es decir, las consonantes que están al principio de cada sílaba, tienen un rol muy poco relevante para el tono, en la mayoría de los casos, ¿no? O como lo puse aquí, suelen no tener un papel relevante en la expresión del tono. Esto no es verdad para todas las lenguas, ¿no? Se habla mucho de perturbación tonal, por ejemplo, para las oclusivas especialmente. Las oclusivas sonoras lo que hacen es deprimir la tonía, es decir, lo hacen más grave, y las oclusivas sordas lo que hacen es excitar o elevar la tonía, ¿no? Eso es un fenómeno universal, pero esa afectación es en muy pocos milisegundos. Lo interesante es que algunas lenguas lo han fonologizado, ¿no? Pero bueno, no voy a ahondar en esa parte. Realmente, donde vamos a analizar el tono, como lo acabamos de hacer en el musgo, es en las vocales. Las vocales, que son el segmento prototípico del núcleo silábico, siempre portan tonía, ¿verdad? Son sonidos moraicos. También sobre la mora les va a hablar Francisco. Todas las dudas o cosas que queden pendientes, Paco las va a resolver. Prototípicamente las vocales son moraicas y son resonantes, ¿verdad? Contrariamente a una oclusiva o una fricativa, una vocal puede manipular perfectamente lo agudo o lo grave de la señal, ¿no? Entonces, en general, las vocales van a ser nuestro objeto de estudio. Y lo que sucede en la coda depende de la fonotáctica de muchas lenguas, de la lengua, ¿no? Dentro de las lenguas otomangues, por ejemplo, relativamente pocas tienen coda, ¿no? La mayoría tienen plantillas relativamente simples, consonante vocal, como el chinanteco o el mazateco prototípicamente, y entonces no tenemos que preocuparnos de la coda, ¿no? Tenemos que preocuparnos de 15 o 20 tonos más, pero no de la coda, ¿no? En el zapoteco, por ejemplo, es una lengua que sí tiene una fonotáctica sumamente rica y variada, ¿no? Y en estas lenguas sí tenemos codas. También tenemos menos tonos, pero también tenemos más tipos de fonación. Entonces, son igualmente complejas e interesantes, ¿no? Cuando entonces tenemos coda en los templetes silábicos, estos segmentos potencialmente pueden ser unidades portadoras de tono, y la vocal y la coda forman lo que se conoce como la rima silábica, ¿no? Y justamente el que pueda encontrarse el tono en estos dos módulos o en estos dos segmentos es argumento para que el núcleo esté más relacionado con la rima que con el inicio, ¿no? Es un poco como derivado en relación a un análisis sintáctico, ¿no? Donde el verbo tiene más relación con el objeto que con el sujeto, ¿no? Si quisiéramos hacer ese paralelismo. Entonces, en general, a nivel metodológico, lo que se recomienda es que la secuencia analítica vaya en este sentido, que primero se vean las vocales largas. ¿Por qué? Porque son vocales que tienen más tiempo para expresar el tono y que más fácilmente vamos a identificar. Después vocales cortas, después diptongos y después sílabas que tengan coda, ¿no? Digamos que esta secuencia tiene un orden de simple a complejo, ¿no? Obviamente esto se aplica primero en vocales modales, y ya que se tienen resueltos todos estos patrones, pasamos a voz no modal u otras características, ¿no? Glotales, etc., ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de zapoteco para ilustrar un poquito más toda esta idea. Voy a saltar aquí unas cosas, precedentes concretas de la lengua. El zapoteco, como ustedes saben, tiene una distinción entre consonantes fortis y consonantes lenis, como muchas otras lenguas otomangues. Estos dos contrastes se cruzan con la posibilidad de tener consonantes obstruyentes y resonantes, ¿no? Es decir, tenemos estos cuatro tipos.
las vocales cortas en zapoteco y quiabiní, como en me parece que prácticamente todas las lenguas zapotecas, ocurren ante consonantes fuertes, mientras que las vocales largas ocurren ante consonantes débiles. Es decir, hay una predicción, ¿no? Hay una distribución complementaria. Y generalmente tenemos palabras silábicas, por lo menos en esta variante. Aquí me voy a saltar un poquito este templete. También. Entonces, a partir de esto, mencioné hace un rato la mora. La mora es una unidad prosódica a la que prototípicamente se va a anclar el tono, ¿no? Entonces, como posibles candidatos para consonantes moraicas tenemos a las obstruyentes fortis y a las resonantes fortis. En un análisis más complejo que propuso Francisco, las consonantes fortis son moraicas dentro de la sílaba y las lenis no. Entonces, al ser moraicas, estas dos en principio podrían portar tono, ¿no? Estos son los tonos que existen en esta variante: dos de nivel, alto, bajo, un ascendente y un descendente. Aquí está un ejemplo: shi, shi, ji, ji. Esto es lo que ya mencioné del inicio. Entonces, ¿cuál es el rol de las consonantes en coda, ¿no? ¿Qué candidatos pueden portar tono? Pues segmentos moraicos y segmentos resonantes. En este sentido, la hipótesis es que solamente las resonantes fortis, es decir, L, N, van a poder portar tono en esta ley. Comparé estos cuatro tipos silábicos con obstruyente fortis y lenis en coda y resonante fortis y lenis en coda. Y voy a ilustrar unos ejemplos de cómo se porta el tono, ¿no? Aquí tenemos una vocal que obviamente tiene tonía, y podríamos pensar que la obstruyente fortis también puede portar tono. Sin embargo, al ser un segmento sordo, evidentemente no nos va a permitir que el escucha perciba algo, ¿verdad? Y la lenis, lo que sucede es que la vocal es más alargada, entonces tenemos una porción mucho más larga de la tonía. Y en efecto, lo que sucede es que en consonantes, en tonos de contorno, donde tenemos una vocal corta, el ascenso sucede de manera muy breve durante la vocal, ¿no? A pesar de que tengamos una obstruyente muy larga, como aquí la S, ¿no? Mes, entonces la S es muy larga, pero el ascenso ocurre rápidamente en la E, ¿no? Mes. Mientras que en palabras con obstruyentes lenis, vemos que la vocal es más larga, el ascenso de nuevo ocurre a lo largo de toda la vocal, pero después, no sé si se alcanza a ver aquí, pequeña un poco la tonía, incluso corta la trayectoria que tenía, ¿no? Es decir, la tonía viene en ascenso, cumple su función de expresar el tono, y ya después la laringe entra en pausa, entra en otra cosa que es mucho más irregular y ya no expresa el tono, ¿no? Da. Esto muestra cómo esta oclusiva lenis no es solidaria en la expresión del tono que está aportando el vocal. ¿Me explico? Esa parte. ¿Y qué pasa ahora con las fortis? Cuando tenemos una vocal seguida de una resonante fortis, lo que esperamos es que el tono se exprese a lo largo de toda esta rima, ¿verdad? Es decir, núcleo y coda. Mientras que en las lenis lo que va a suceder es que en la vocal larga es donde encontramos la tonía, y no en la vocal, en la resonante lenis. Y esto es lo que sucede en una palabra como búho. Tenemos dam, en donde la M es realmente la que muestra el ascenso inclusive, ¿no? La A tiene un tono bastante nivelado y es la M la que nos muestra que es un tono ascendente. No llega a las M's nasales del tigre, pero tiene bastante presencia aquí también esta M coda, ¿no? Y en cambio una N lenis lo que hace, como hacía la otra oclusiva lenis, es desalinearse o desentenderse del tono que está expresando el núcleo, ¿no? Tenemos una vocal larga, en este caso un diptongo, mine, entonces viene subiendo ascendentemente la tonía, y al llegar a la N ya no me importa expresar el tono. Es decir,
estas resonantes Lenis no son consonantes portadoras de tono. ¿Okay? Aquí están las características, aquí están como los 4 esquemas. Aquí hay otro ejemplo donde vemos como la L claramente tiene un tono, en este caso de nivel, sigue siendo estable, sigue siendo productivo, y comparen lo que sucede en la tonía con esta L y lo que sucede con esta L, ¿no? Se cae justamente la tonía, ya deja de hacer el trabajo fonológico, ¿no? Entonces aquí están de nuevo estas rimas, y lo que se muestra en esto es que las obstruyentes fortis son moraicas pero no pueden portar tono, mientras que las resonantes fortis son moraicas y sí portan tono. ¿Okay? Entonces, bueno, puede haber cosas más abstractas. Estoy resumiendo una ponencia que era un poco más larga, pero la idea con lo que quisiera que se queden aquí es que si en su fonotáctica o si en sus tipos de sílaba hay consonantes en coda, potencialmente hay que analizarlos en relación a los tonos. ¿Okay? Si sus sílabas no tienen coda, pues ya es un elemento menos que resolver. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de tono que pueden existir y diferentes análisis o perspectivas de su análisis acústico. Básicamente hablamos de 3 tipos de tonos, ¿no? Los tonos de nivel, de contorno y complejos. El tono de nivel tiene una tonía uniforme, un poco también regresando a lo que preguntaba Hiroto, ¿cómo distingo acústicamente estos tipos de tono? Aquí vamos a ahondar un poquito más en esto. La tonía, es decir, la línea azul, la expresión del pitch, es uniforme, es estable, y más o menos, ¿no? Porque hay otras lenguas como el mazateco y izcatlán que es muy poco estable, ¿no? Como ahorita vemos. Los de contorno, en cambio, lo que hacen es fluctuar esta tonía, y perceptualmente la distinción está justo en que la tonía ascienda o descienda para cambiar el significado. Y el tono complejo es justamente más complejo y es una combinación de 2 tonos de contorno. Puede ser un tono cóncavo que baja y sube, o un tono convexo que sube y baja. Aquí tenemos 3 ejemplos de Juanita. No sé si está por aquí. No vino Juanita. Ya. Entonces no sé si concuerden con su análisis. La primera palabra sería un tono de nivel, tono medio. La siguiente, ceniza, hace un ascenso, y la última, que es lengua, hace un descenso y un ascenso. Bueno, una vez más. Ya. ¿Se escucha? Bien, y aquí está la evidencia acústica, es decir, el problema un poco de las tesis a nivel tradicional es que no podemos escuchar los sonidos, ¿verdad? Hoy por hoy tendríamos ya que tener tesis llenas de ligas a sitios web que permitan escuchar los sonidos, ¿no? Y bueno, esa es responsabilidad de cada instituto promover ese tipo de herramientas, ¿no? Pero cuando no podemos escuchar, sí podemos poner una imagen en una tesis para que nos crean los tipos de contorno de los que estamos hablando, ¿no? La diferencia aquí, pues digo, estas herramientas tienen 10, 20 años realmente en cuanto a uso coloquial y diario a nivel docente y de investigación, ¿no? Pike, los grandes tonólogos de los 50, 60 no tenían Pratt, obviamente, ¿no? Dependían mucho más, o su análisis estaba basado en la parte auditiva y su destreza para distinguir los tonos, ¿no? Entonces, donde dice Pike que hay un cuarteto, pues básicamente tenemos que creerlo porque no podemos confirmarlo, salvo que actualmente vayamos con un hablante de Huautla y nos dé el cuarteto, pero eso tiene ya 50 años, ¿verdad? Entonces la lengua pudo haber cambiado, en fin, ¿no? Sin embargo, con la evidencia acústica hay una argumentación científica de lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, los 3 tonos que propone Iván, ya no analicé el de contorno que también grabamos, ahorita regresamos. Los 3 tonos de nivel que propone Iván se pueden graficar de esta manera, ¿no?
Y aquí una cuestión interesante es distinguir dónde empieza y termina la unidad portadora de tono a nivel fonético, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una resonante en inicio, ¿verdad? La fricativa, perdón. Esta primera parte de cada palabra es bastante irregular, ¿cierto? Eso quiere decir que el hablante no se está preocupando por expresar tono en el inicio de la sílaba, pero al ser un sonido resonante, un sonido sonoro, obviamente tiene una tonía, ¿no? Entonces, digamos que esa parte hay que ignorarla a nivel analítico y realmente es a partir de este punto, es decir, donde empieza la vocal, hasta este otro punto, en donde vamos a considerar lo que es la expresión del tono fonológico a nivel fonético. Mientras que esta parte de acá es más breve, por ejemplo, que la aspiración que hacía Iván, ¿verdad? Pero aquí de nuevo podríamos considerar que es un efecto fonético por el hecho de pronunciar estas palabras en acánito, ¿no? Entonces, estas últimas partes, que además no siguen la tonía expresada en la vocal, la invierten inclusive, lo vamos a considerar como un hecho fonético y no como parte de nuestro análisis tonal, ¿no? Eso es fundamental porque si yo mido mi vocal, tendría que medir o toda la vocal o un punto intermedio, como hice aquí, ¿no? Pero es aún más importante para los tonos de contorno y complejo. Si yo mido como punto inicial, espero que se alcance a ver mi cursor por ahí, si yo mido mi punto inicial aquí y mi punto final aquí, estoy reduciendo drásticamente mi tono de contorno, ¿verdad? El punto inicial de este tono de contorno es en realidad aquí. Es decir, de un posible punto inicial aquí hasta acá, estoy aumentándolo entre 10-15 hercios. Y si mi punto final es este, en lugar de este, también estoy elevándome a un punto por lo menos 5 o 10 hercios más. Entonces, yo creo que esa es de las partes más difíciles del análisis acústico a nivel del tono, ¿no? Saber en dónde voy a hacer mis mediciones y cómo reportarlas, ¿no? Perdón, Mario, ¿y si eso es siempre constante? Por ejemplo, en chino que ponen siempre 1, 2, 5 y... Ajá. O sea, incluso en Mesoamérica hay gente que le gusta hacer eso, ¿no? Sí. Que es mejor, que... O sea, en el sentido de poner 3 puntos en lugar de 2. ¿O qué determinación tomarías, no? Porque, por ejemplo, ese de ceniza siendo como muy tiquismiquis podría ser un 2, 1, 5, ¿no? Ajá. En ese sentido, es decir, si entiendo bien, tú dime si eso es como la pregunta, un poco la cuestión es cómo distinguir entre tonos, si la expresión fonológica es un tono de contorno o un complejo, ¿no? Es decir, aquí lo que pregunta Carlos es, ¿por qué no decir que es un tono cóncavo? El de ceniza, ¿verdad? Y podría ser, como él dice, 3 o 2, 1 y luego subir hasta 4 o 5, ¿no? Mi respuesta inmediata, aunque de nuevo para saberlo a ciencia cierta tenemos que ver muchos más ejemplos, etc. Mi respuesta inmediata es que los tonos complejos suelen ser simétricos, ¿no? Es decir, el descenso dura o tendría que durar más o menos lo mismo que el ascenso, ¿no? Entonces aquí vemos claramente un triangulito, por así decirlo, ¿no? Una sonrisa, mientras que aquí este descenso es mucho menor al ascenso, ¿no? Entonces esa sería como una pista acústica de poder distinguir esto. Ahora, fonéticamente la descripción que hizo Carlos es correcta. Este es un tono 2, 1, 4, 2, 1, 5 y esa es la expresión fonética de un tono 1, 3 o 1, 5, es decir, de un tono bajo, alto, ascendente, ¿ok? Entonces se puede hacer una transcripción fonológica y otra fonética, ¿verdad? Y de hecho, si vamos a tener las dos transcripciones, en general buscamos hacerlo de forma diferente porque están ilustrando fenómenos diferentes. Rafa. A mí se me ocurre que tal vez podría uno poner los tonos, no con... o sea, ahí lo estamos viendo con un segmento que puede portar tonía. Sí. Pero podríamos ponerlo, eso que percibimos de manera similar, ponerlo ante un contexto de una consonante que no porta tonía. Exactamente. Y entonces ahí evitaríamos ese ruido que está metiendo la yo. Y ahí aclararíamos si es o no relevante ese descenso
Digo, Perfecto. eso podría ser una Claro, posibilidad, ¿no? gracias. Muy buen punto, Rafa. Para que se grabe en el video y el sonido, lo que dice Rafa es que en vez de usar una fricativa sonora o la yod, se puede usar una K, una T, y entonces en ese momento ya, como es un segmento sordo, nos enfocamos en la expresión sonora de la vocal, ¿no? Y perdemos ese ruido. Bueno, aquí está otra representación, únicamente viendo la tonía. Y bueno, vuelvo un poco a las definiciones de cada uno de estos. La idea un poco con esto era mostrar la diversidad de unidades contrastivas que podemos encontrar en nuestro análisis fonológico. Yendo a los tonos de nivel, como dije, es un tono, muestra tonía uniforme y estable. El objetivo es una altura determinada. E idealmente el objetivo es mantener esa altura para que sea perceptible. Tenemos aquí un ejemplo de Mazatlán, que se vería así, ¿no? Entonces la línea azul perfectamente estable, no fluctúa. Y aquí tenemos un terceto. Entonces, muy afinado el hablante. Aquí el tono alto durante la expresión más amplia de la vocal es bastante estable, pero vean que tiene una bajadita. Este piquito yo lo tomaría como un efecto fonético, ¿no? De la producción en aislamiento. El tono medio es el más estable de los tres, incluso sube un poquito al final, pero se mantiene bastante estable. Y aquí es lo que mencionaba hace rato. Los tonos bajos en la mayoría de las lenguas que hemos analizado, varios tonólogos tienden a ser descendentes, ¿no? Aquí creo que se ve muy claramente eso. Esta es una gráfica que lo muestra incluso más patentemente. Este es el uso de un script que nos muestra en una gráfica la medición de 10 puntos a lo largo de la vocal. Entonces vemos que en este caso el alto es bastante estable, el medio tiende a bajar un poquito, y vean cómo el bajo va desde 172 hasta 144. Es decir, es un descenso bastante notable. Obviamente a nivel fonético es un tono descendente, pero a nivel fonológico lo analiza Israel García como un tono de nivel, porque existen otros tonos descendentes que son aún más notorios. Entonces, esa comparación, en este caso, esta comparación de aquí sería paradigmática, ¿verdad? Estoy tomando el mismo ítem y diferentes tonos. Y cuando empiezo a ver este descenso con un descenso mucho mayor en otro tipo de palabras, estoy ya viendo una distinción sintagmática, ¿no? de comparar palabras, ¿no? En otro contexto. Esta es la mujer, el hombre, y vean obviamente lo esencial que resulta tener siempre colaboradores femeninos y masculinos, ¿no? Obviamente la mujer tendrá siempre un registro más agudo y el hombre uno más bajo. Entonces, no solo por la importancia sociolingüística, sino las diferencias acústicas, es muy recomendable trabajar con ambos sexos. Aquí tenemos otro contraste, ahora en MEPA. Vean aquí cómo el tono alto es ligeramente ascendente, el medio es estable y el bajo es descendente. Aquí efectos o gráficas similares. Ok, y aquí, antes de pasar a esta parte, esta cuestión de que el tono bajo sea fonéticamente descendente es algo que ha visto Francisco en zapoteco, Israel Phil en mazateco, en chinateco, Miguel, en fin, son varias lenguas, incluso varias variantes dentro de las propias agrupaciones lingüísticas, ¿no? Los tonos de contorno, ascendentes o descendentes, tienen un debate interesante a nivel de su estatus fonológico. Pueden ser primitivos tonales, es decir, pueden ser parte del inventario básico de una lengua, o pueden ser lo que se considera derivados tonales. Un caso prototípico del primero sería el mandarín, ¿no? El mandarín
cuenta, digamos, al mismo nivel o es igualmente contrastivo un tono alto que un tono ascendente. El caso del zapoteco que les mostraba antes, también se puede considerar como par, bueno, por lo menos yo consideré dentro del inventario básico al tono ascendente y descendente. Esencialmente, para no ahondar en eso, porque puede tener las mismas duraciones que los tonos de nivel, es decir, pueden darse en los mismos contextos. Sin embargo, otras lenguas otomangues, desde mi punto de vista, el mazateco, el amuzgo, me parece que el chinanteco también, los tonos de contorno, cuicateco también, son más bien secuencias de niveles, es decir, no son primitivos, o no son no conforman el inventario básico, entre otras cosas porque, por ejemplo, para tener un tono de contorno siempre tenemos una vocal larga, es decir, es como siempre sumáramos dos tonos de nivel, forzosamente tienen que ser más amplios y tienen que tener otras características prosónicas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que ahora no vamos a ver necesariamente en detalle. Pero un poco para resumir esto, si tenemos una lengua donde analizamos dos tonos de nivel, evidentemente tenemos dos posibilidades de contorno, bajo-alto y alto-bajo, para un total de 4 posibles tonos a nivel silábico, independientemente de que sean nuestros tonos básicos o nuestros tonos a nivel de sílaba. Eso creo que valdría la pena después tener otra plática al respecto, un poco de cuáles son los dominios analíticos, ¿no? Se pueden ver los tonos a nivel subyacente, como los tonos básicos o el inventario básico. Se pueden ver los contrastes tonales a nivel silábico, donde ocurren todas estas formas, o se pueden ver las secuencias o los patrones tonales a nivel morfológico, es decir, qué cantidad de tonos se asocian a morfemas, ¿no? Son todos diferentes niveles de análisis. Este es el caso, por ejemplo, de Chiavini, como mencionaba, 2 tonos de nivel y 2 de contorno. G, 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 G. Y aquí ustedes pueden ver cómo el tono bajo, si bien es descendente, es mucho menos descendente que el tono que yo considero fonológicamente descendente, ¿no? Esa sería como uno de los principales argumentos para distinguir que un tono de nivel no es un tono de contorno, el que exista un contorno mucho más prominente. Y ahorita vamos a hablar un poco de la diferencia que podemos ver en hercios. Otras cuestiones fonéticas, van a encontrar vean que todas estas cosas complicadas, por así decirlo, ocurren en los lindes, ¿no? Aquí tenemos de nuevo un inicio de consonante sonora, una M, que claramente tiene un ascenso. Después sigue habiendo un ascenso dentro de la vocal y luego comienza el descenso. Y se sigue hasta muy entrada la vocal, ¿no? Mish, mish. Esta es la palabra mije en zapoteco, es decir, cómo se refieren a la lengua mije en zapoteco. Y se ven dos momentos muy claros en cuanto a tipos de fonación. En algún otro momento habrá que hablar de la relación entre tono y tipos de fonación. Vemos que la mitad es voz modal, periódica y muy uniforme, y toda esta otra mitad se le ven como estrías, ¿no? al espectrograma. Esta es voz laringizada, ¿no? Típica, ¿no? del libro de texto. Mish. Mi punto aquí es que este ascenso es básicamente un efecto fonético para llegar al punto más alto y que a partir de ahí el descenso exprese el tono fonológico que corresponde a un alto bajo. Entonces este tipo de cosas llevan tiempo como discernirlas o identificarlas en los datos, ¿no? Todo esto que estoy circulando sería un efecto fonético para alcanzar el grado máximo de altura y expresar el descenso. Lenguas con 3 niveles evidentemente pueden tener hasta 3 tonos de contorno, ¿verdad? Podemos tener bajo medio, bajo alto y medio alto. Este sería el caso, por ejemplo, del MEPA del Maninaltepec, y lo mismo 3 tonos descendentes, ¿no? En mi experiencia junto con Miguel, Israel, Carlos, etcétera, no hemos, fonológicamente parece no haber lenguas otomangues que tengan más de 3 contornos ascendentes
o 3 contornos descendentes a nivel distintivo, ¿no? En una lengua como el chinateco o como el triqui, que tiene 4 o 5 niveles, podríamos tener más de 3 ascensos, más de 3 descensos, ¿verdad? Hablando de posibilidades factoriales, ¿no? Pero parece que es demasiado complejo a nivel de un sistema tonal, ¿no? Y bueno, es una tipología que está en construcción. A nivel de frecuencia, en todas las lenguas otomangues que he visto, los tonos de nivel son mucho más frecuentes, por mucho. Aquí el cuicateco muestra claramente 274 ocurrencias de tono de nivel frente a menos ascendentes, menos descendentes y pocos complejos, ¿no? Lo mismo reporta Iván para el MEPA, alto, medio y bajo, con toda esta producción, y después las 6 posibilidades de contorno mucho menores. En muchas de estas lenguas los tonos de contorno y complejos solo ocurren a nivel morfológico. Entonces, claro, estos corpus están formados en su mayoría de sustantivos, ¿verdad? Cuando ya empecemos a entrar mucho más en la morfología verbal y en el habla natural, podremos ver realmente cuál es la frecuencia de todos estos tonos. Entonces, bueno, ahí les dejo temas de tesis para que los vayan pensando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Duda, queja? Sí, Iván. Nada más la última gráfica que puso hace rato en el MEPA, entonces todos esos son fonológicos. ¿Esto de aquí? Ajá. Sí, todos. De nuevo, depende del dominio al que te estés refiriendo. Para responderte, estos 3 tonos, es decir, los 3 tonos de nivel, son el inventario básico de la lengua. Pero estos 9 ocurren a nivel silábico. Y si consideras a los patrones silábicos, entonces sí son contrastivos. Es decir, tú puedes tener un par mínimo entre un tono alto y un tono bajo alto. Pero solo a nivel silábico. Pero solo a nivel silábico. O sea, léxicamente no podemos hablar de ese nivel. Léxicamente sí, también, porque digamos que las sílabas son lo que van a conformar las palabras, ¿no? A lo que me refiero con que estos son los tonos básicos es que un tono bajo-alto va a estar conformado por 2 tonos de nivel que superficialmente te dan un contraste, pero que los tonos en sí mismos como inventario no son contrastivos. Sí, se contrastan unidades, no melodías, ¿no? Exacto. O sea, si lo pensamos es como si pensaras en fonemas, ¿no? A nivel fonológico tú tienes los fonemas y todos y cada uno de los fonemas son unidades contrastivas, ¿no? En cuanto los pones en sílabas, obviamente algo como tas y tras están haciendo un contraste, pero ya estás hablando de secuencias de sonido a nivel de sílaba o a nivel de palabra, ¿no? Entonces, todo depende de cuál es el dominio contrastivo al que tú te refieres. No sé si queda más claro. Las africanas podría ser, ¿no? Por ejemplo, O sea, las africanas tienen saucha y pueden, dependiendo de la lengua, pueden ser secuencia, o sea, pueden ser formados por T y S, o puede ser una sola consonante, aunque a nivel superficial tenga como dos consonantes. exacto. O sea, ya como hablando de distinciones sintagmáticas, ¿no? Digo, Sí. paradigmáticas antes de... Es decir, siguiendo con la analogía de una sílaba, aquí el alto, medio y bajo sería como un inicio simple o como un fonema, y los tonos de contorno serían como inicios complejos, en donde tienes una oclusiva seguida de una líquida, como en trans o como en clavo, ¿no? Entonces, cabo y clavo son distintivos en español, ¿verdad? Es decir, léxicamente es muy diferente cavar que estar clavando, ¿no? Pero no se puede dar como un par mínimo la diferencia entre la K y la CL. ¿Me explico? Eso sería lo mismo aquí. No sé si te contesto. Con la tesis lo vas a resolver. Que separan a estas 2 consonantes Eso. la vocal, ¿no? Eso. Hablamos, por ejemplo. Exacto. Es más común a niños, pero todavía en adultos. Podemos decir, En el caso de tono, no sé si hay tipos de procesos que hagan, que hay evidencia en las lenguas de que son de nivel. claro, uno esperaría lo mismo, ¿no? Es decir, yo puedo decir tigre o puedo decir tigre,
¿verdad? Lo cual implica que la G y la R no son una unidad. O volviendo a las africadas que mencionaba Carlos, ¿no? Yo puedo decir chale, pero no puedo decir le, ¿no? Una africada es indivisible en el español, ¿no? En estos tonos, el tono alto, el medio y el bajo son también indivisibles, ¿no? En procesos fonológicos o de compuestos, si yo junto dos palabras que tienen tonos de contorno, usualmente una de ellas va a perder un contorno y se va a quedar con un tono de nivel y un contorno, ¿no? Entonces, claramente puede ser que si sufren procesos fonológicos como de separación en ciertos procesos, es que no son una unidad, sino son una secuencia, similar a lo que pasa con una secuencia consonántica a nivel de segmento. Exacto. Podría ser así la idea. Perfecto. Sí. Que es un debate, un tema más fonológico, ¿no? Finalmente. También se los va a resolver Paco. No es necesariamente tan acústico, ¿no? Por así decirlo. Muestro aquí un ejemplo de Mazateco Izcatlán. Bueno, antes si lo encuentro rápido. Bueno. Aquí dejé esto al final porque si uno se enfrenta a estos fenómenos, difícilmente va a distinguir tonos de nivel prototípicos, ¿verdad? Este es el análisis de Carlitos y lo va a defender el 20 de marzo, entonces veremos ante Francisco, Rafael, Israel, veremos si tiene razón o no. Su hipótesis es que existen 3 tonos de nivel en un triplete como este, y el tono alto se ve de esta forma. Estas rayas que puso aquí nos dicen como lo que contempla, ¿no? O lo que incluye la expresión, lo que abarca el tono fonológico. Y vean que claramente es un descenso, ¿verdad? Este descenso es un poquito menor en el tono medio y es larguísimo en el tono bajo, ¿no? Entonces él tiene una serie de argumentos y explicaciones de por qué este tipo de tonos que estamos viendo a nivel fonético se perciben como tonos de nivel. Y entre otras cosas creo que aludes mucho a la percepción, ¿no? Es decir, cuando se escucha esto, el descenso realmente no se percibe, ¿no? O sea, lo acústico nos da una herramienta mucho más detallada en relación a lo que escuchamos. Bueno, el bajo sí se escucha. El bajo sí, ¿no? No. Entonces, bueno, estos representan este triplete de acá. Trabajo, tigre, polvo, sha, sha, sha. Esta es una representación también, una descripción de cómo Carlos recopila estos tonos, ¿no? Entonces tenemos un patrón, empezando por los tonos básicos o los tonos de nivel, y estas son las diferentes posibilidades silábicas. Y vean que aquí él utiliza las letras a nivel fonológico y las barritas para mostrar la realización fonética, ¿no? Solamente viendo los de nivel, vemos cómo todos descienden un poquito cuando están en aislamiento, ¿no? Ojo con esto, en su tesis explica cómo cuando estos tonos están en sílaba átona, se comportan como uno espera, ¿no? Es decir, como tonos de nivel, ¿no? Entre otros factores, si estoy entendiendo. Todo esto va de la mano con lo que hemos presentado desde el principio al hablar del carácter relativo del tono, ¿no? Algo que también todos los tonólogos mencionan o a lo que aluden, y por ende, por este carácter relativo es necesario ver muchos contrastes, la distribución. Acabo de hacer un ejemplo de cómo se comporta un tono en sílaba tónica y cómo se comporta en sílaba átona, ¿no? Estos serían alótonos del mismo tono, ¿no? Comparar los planos paradigmáticos y sintagmáticos. Aquí es otro ejemplo de la sintaxis tonal. Este es un ejemplo paradigmático cuando se ven los 3 tonos en la misma posición, es decir, en sílaba tónica. Pero si comparamos el alto de la tónica con el alto de la átona, ya estamos haciendo una comparación sintagmática, ¿no? En donde observamos 2 alótonos. Voy a empezar a meter algunos conceptos más. El ejemplo del concepto de registro, por ejemplo. Por registro entendemos lo alto o agudo
frente a lo bajo o grave que es capaz de producir un hablante, ¿no? El registro a nivel musical explota esa capacidad al límite, ¿verdad? Dependiendo de cuántas octavas es capaz de cantar una soprano o es capaz de conseguir un instrumento, como las 7 octavas de un piano, ¿no? En el habla humana, las lenguas tonales, nunca hay esta diversidad que sí tenemos a nivel musical, ¿no? Y dentro de un registro relativamente agudo y grave, vamos a dividirlo en 2 con lenguas que tienen 2 tonos, en 3 con lenguas que distinguen 3 niveles, 4 o 5, ¿no? Esto implica entonces que los hercios también van a ser relativos, ¿verdad? Para el zapoteco y Chiaviní tenemos un margen de hercios mucho mayor para expresar el tono alto y expresar el tono bajo, ¿verdad? Si mi tope es 100 hercios hacia abajo y 200 hacia arriba, voy a tener 50 para cada uno, ¿no? Pero ese mismo registro tendría que aplicarse para el zapoteco de Xochiapan, que tiene 3 tonos, por lo cual ya vamos a tener entre 30 a 33 para cada uno, y luego 25 para las lenguas que tienen 4 tonos, etc. Es decir, esto necesariamente implica que entre más tonos tenga una lengua a nivel contrastivo, más preciso debe ser el hablante al expresar sus tonos. Ya mencionamos hace rato la diferencia entre hombres, mujeres y niños. Podemos tener estas 3 escalas haciendo la alusión musical en un habla coloquial en la que se entienden perfectamente y sin problemas, ¿no? Es decir, el do, re, mi o el bajo, medio, alto del hombre va a estar en un registro mucho más grave que el bajo, medio, alto de una mujer, que a su vez van a ser más graves que el bajo, medio, alto de un niño, ¿no? Sin embargo, aquí lo que escuchamos son las diferencias relativas, ¿no? Pero vean todo el proceso de decodificación que tienen que estar haciendo los hablantes al escuchar los tonos. Entonces, el tono es una unidad fonológica que tiene un carácter relativo al implementarse fonéticamente. Y lo más complicado para los que hacemos fonética de base instrumental es justamente ver cómo se expresa cada uno de los contrastes fonológicos en su faceta superficial. Entre otras, y además de todo esto, hay más cosas que pueden afectar al tono, ¿no? No por hacerlo más difícil, sino más atractivo. Está la perturbación consonántica, que ya mencioné hace rato. Está la declinación frasal por efecto natural del habla. Nosotros empezamos con un habla más vigorosa y más aguda y poco a poco vamos bajando hasta que se nos acaba el aire. Los tonos obviamente se adecuan a eso también, ¿no? El tono alto al principio de frase es mucho más alto que el tono alto que se dice a final de frase, ¿no? El tono alto a final de frase puede ser más bajo que el tono bajo a principio de frase, para que me entiendan, ¿no? Entonces, esa relatividad hay que irla secuenciando, y por eso es que a veces es más fácil extraer los tonos de forma aislada y verlos antes de entrarle al habla coloquial, ¿no? Desde mi punto de vista, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Hay efectos fonológicos de estos fenómenos que se llaman, por ejemplo, downstep, que significa que un tono alto se va a producir menos alto después de un tono bajo, ¿no? Es decir, tenemos ta, 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 y ese último no es un tono medio, sino que es un tono alto, pero por estar después de uno bajo ya no llega hasta arriba. Estos fenómenos han sido muy bien documentados en lenguas africanas y recientemente empiezan a verse también en lenguas otomanas, ¿no? El acento, la fonación, los templates silábicos, todos los factores que consideramos con la metodología anterior presentada por Hiroto, obviamente también tienen que ser considerados a nivel acústico. Jeep tiene una sugerencia que me parece muy didáctica, muy precisa, frente a la pregunta de cómo distinguir entre fonética y fonología. Y ella dice: si el efecto o fenómeno en cuestión depende del tipo de habla, es decir, cuidada o rápida, y es variable, esto entonces usualmente se va a clasificar como fonético. Si por el contrario el fenómeno en cuestión se da en todos los tipos de habla, cuidada
rápida, etc. Y es siempre categorial, ahí se quedó en inglés, entonces se clasifica como fonológico. ¿Okay? Esto ojalá fuera siempre un manual sencillo de aplicar, ¿no? Pero no lo es. Sin embargo, es una muy buena guía, me parece, ¿no? Bueno, vamos a, para cerrar esta presentación de análisis acústico, voy a cerrar con cuestiones más cuantitativas. La pregunta general es cómo medir la tonía. Y aquí voy a citar brevemente un libro de Keith Snyder que vino ya hace 2 años, ¿no? A presentar su metodología. Ya se publicó el libro, para aquellos de ustedes que fueron a este taller, ya se publicó el libro. Nomás que no hemos conseguido el PDF. Y bueno, en ese libro tiene un capítulo que se llama La fonética de la tonía, ¿no? O la fonética del tono en términos más generales, y justamente da muchos detalles de lo que yo estoy hablando hoy. Entonces, para quien le interese, está en la bibliografía de la carpeta de Drive. Habla toda la parte acústica, explica muchos detalles, también la parte articulatoria. Me voy a centrar solo en algunos detalles del análisis acústico. Él habla también de qué hacer con las unidades portadoras de tono, en inglés TBU, ¿no? Tone Bearing Units. Él dice que hay que evitar las mediciones, cuando se trata de una medición puntual, hay que evitar las mediciones que están al principio de la unidad portadora de tono, por todos los efectos consonánticos que puede haber. Él dice que hay que medir los puntos centrales o los puntos como más flacos, ¿no? Más estables también. Entonces aquí da una muestra de un tono alto y un tono bajo y sugiere el punto en el que él lo mediría, ¿no? Si hiciéramos una sola medición. Esto lo pueden revisar ustedes con más calma. Vean aquí, él obviamente ya está hablando de frases, ¿verdad? O de habla más natural, en donde tenemos secuencias más largas de palabras. Y aquí pues vean toda la fluctuación que implica el tener consonante vocal y sugiere diferentes lugares para medir la tonalidad. Vean por ejemplo la última, ¿no? Final de emisión, obviamente va a haber un descenso, etc. Aquí otras posibilidades de cómo acercarse a la medición tonal en frases o en cosas más, unidades más amplias, ¿no? Bueno, menciono otros puntos, yo creo que me voy a saltar esto. Quería mostrarles esta. Aquí se ve muy claramente el efecto de la declinación sobre un tono, ¿no? La línea negra horizontal ligeramente inclinada implica la pérdida de energía en el habla, ¿no? Y cómo evidentemente el mismo tono va produciéndose cada vez más grave, ¿no? Es más baja su tonalidad. Y bueno, hay otros detalles interesantes ahí para quien lo quiera revisar. Voy a tratar de exponer más algunas herramientas que a muchos de nosotros nos han sido útiles al analizar los tonos desde el punto de vista acústico. Como hemos hecho, como hemos mencionado en clases previas, es esencial tener un corpus, ¿no? Es decir, juntar una serie de palabras en donde empiezo a tener diferentes, una clasificación de las mismas palabras para lograr modelar o representar todos los contrastes. La medición de las unidades portadoras de tono, ya lo mencionamos un poquito, ya hablamos del registro, el promedio es algo importante. Vimos al empezar a clasificar los audios de Amusgo cómo podemos medir un punto central o podemos seleccionar toda la vocal y eso nos va a arrojar un promedio, ¿no? Entonces a eso nos referimos aquí, además del hecho de que idealmente para confirmar que yo tengo un tono alto, medio y bajo en una lengua, quiero confirmarlo con 10 ítems de cada uno al menos, ¿no? 100 ítems de cada uno, y esos 100, 50, los que se puedan, en teoría, promediándolos, tendrían más o menos el mismo número, ¿no? Es decir, obviamente todos van a ser diferentes, cada producción es única, pero rondarían
en un mismo rango. Y esta es otra palabra que tengo acá, ¿no? El rango de variación de un tono. Entonces vamos a tener diferentes tonos bajos, pero producidos todos en la parte baja de mi registro, y diferentes producciones de tonos altos, pero todos pronunciados en la parte alta de mi registro. Esos serían los rangos, ¿no? Y es importante, cuando vamos midiendo palabras, ir conociendo estos rangos, ¿no? De tal forma que si tengo una nueva palabra y mide tal cosa, yo puedo ver más o menos en qué rango ubicar. Y si no se ubica en ninguna, o tengo una categoría nueva, o la dije, se grabó en otros términos, en fin, hay que rascarle un poco al respecto, ¿no? Ok, aquí está la desviación estándar, que en un momento voy a explicar. Y justamente entrando en esta parte de bases de datos, voy a mostrar justo eso, ¿no? Una base de datos. ¿Recuerdan? Ya se fue Miguel. Miguel. Está bien, creo que ya lo encontré. Queríamos mostrar alguna base. ¿No encuentras un tono ahí? Ahí está, ¿no? Bueno, entonces, bases de datos pues hay de muy diversos tipos. Aquí está un ejemplo del trabajo que está haciendo Miguel en Chinanteco, en donde cada fila es la entrada de una pronunciación, la entrada de una forma, y todas las columnas implican factores que quiero considerar o que quiero tomar en cuenta, ¿no? Él está trabajando en morfología flexiva, morfología tonal en Chinanteco, entonces tengo todas las personas en diferentes aspectos, es decir, toda la conjunción completa, todo mi paradigma en bases de datos. Y con esto obviamente se pueden hacer muchas cosas, entre ellas un análisis acústico. Entonces Miguel lo que hizo fue grabar esta serie de palabras. Y hacer todo el ejercicio que hemos visto de medición de vocales y de tonos. Hay formas que Pratt nos permite hacerlo de manera más rápida y eficiente, ¿no? Este programa, o como otros que tiene Misael, por ejemplo, que te miden todo esto y te escriben las conclusiones también, ¿no? O sea, en fin, hay muchos softwares o programas especializados actualmente. Okay. Entonces vamos a abrir Entonces lo que hicimos con Miguel fue grabar una serie de audios de X palabras y crear 4 líneas, 4 text grids para etiquetarlas. Y se ve como esto. Ustedes las líneas, las etiquetas las pueden hacer como gusten, obviamente. Lo que hizo Miguel aquí fue en la primera línea poner el tono, que era lo que más nos importaba. La segunda es la transcripción ortográfica. La tercera es como está haciendo morfología, ahorita no le importaba tanto una transcripción con AFI, por eso está en ortografía, ¿no? La tercera es la glosa en español, y la cuarta son notas o una etiqueta más amplia. Por ejemplo, aquí Miguel lo que hizo fue poner primero el tipo prosódico, si es una vocal simple, vocal larga, vocal rearticulada, como es este caso. Después si es un verbo transitivo, intransitivo, y luego poner la animacidad, animado, inanimado. Aquí pueden poner todas las características que quieran, y después esto se va a convertir en una base de datos. Esto lo hizo en muchas palabras. Esto obviamente requiere varias vueltas de análisis, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, aquí ustedes ven la primera clasificación, no era nieve, era nivel. Fue distinguir entre los tipos de tono, justamente, ¿no? Tonos de nivel, tonos de contorno y tonos complejos. Esa fue una primera clasificación en la que hemos trabajado con Francisco y con John Kingston también. Y después, dentro de cada una de estas categorías,
Ahora, a los que ya identificamos que son tonos de nivel, como puede evidenciar esta tonía, ¿verdad? Estable, sin fluctuación, etc. Ahora le pongo cuál tono de nivel, ¿no? Si es alto, bajo, extra bajo, cualquiera de los 5 o 6 que les guste que quieran poner, ¿no? Y luego, dentro de los tonos de contorno, hacer lo mismo, ¿no? Bueno, aquí o hay puros de... ¿Qué posibilidad? En fin, entonces toda esta información, lo que hace estas herramientas acústicas es confirmar el ejercicio de clasificación que propuso Hiroto, en el que se basó en propuestas como Pike, Woodbury, Cruz, etc., ¿no? Es decir, nuestra primera herramienta es el oído, evidentemente. Para quien quiera entrarle a la parte fonética, puede utilizar estas herramientas acústicas que confirman y dan más detalles de la clasificación fonológica que habían hecho. Entonces, esto requiere pues toda una vuelta de transcripción, de clasificación, se escucha, se compara, se vuelve a ver las categorías, se confirman, se cambian, etcétera, etcétera. Y aquí viene un poco la magia que nos permite hacer pruebas, ¿no? Todo esto que les estoy mostrando de Miguel, se puede extraer y poner en una base de datos de manera relativamente automática, ¿no? Entonces, en el folder del Drive, si van al seminario de tonología, en presentaciones está otro folder que se llama análisis acústico del tono, y aquí está la presentación que les di hoy, y otro folder que se llama scripts, ¿no? Un script es un recorrido que dentro de Pratt que se hace programando diferentes funciones, ¿no? Tiene un lenguaje de programación, uno hace diferentes pasos, hace uso de la memoria del programa, líneas técnicas, etcétera, para que ese paso que estamos haciendo lo pueda reproducir 1000 veces, ¿no? En lugar de nosotros tenerlo que hacer a mano. Ahora, como este es un seminario y no un curso, idealmente todo esto hay que hacerlo a mano muchas veces para aprenderlo y luego ya correr un script, ¿no? Pero bueno, vamos, para ganar tiempo, que se llama extractor. Como ven, así más o menos es lo que se programa para crear un script. Le damos correr y entonces lo que tenemos que poner en esta ventanita de diálogo es la carpeta en donde están mis sonidos. Aquí, déjenme moverlos para que no se mezclen ahí. Entonces tengo mi carpeta, me voy a obtener información o propiedades en PC y entonces voy a... espérame. Antes tienes que seleccionar el audio, ¿no? Entrar. Y como long sound, ¿no? Ajá. Okay. Entonces cada script tiene sus dificultades, por así decirlo. Este en particular hay que abrir el sonido como un long sound, ¿no? Esa es la opción que nos da Pratt. Selecciono el audio y selecciono el text grid. Entonces, en mi ventana de objetos tengo seleccionado el audio largo y el text grid. Vuelvo a mi script, me sale esta ventana, vuelvo a mi audio o text grid, da igual, y voy a copiar la ruta, es decir, la ubicación de esto. La copio en esta primera opción y lo que va a hacer esto es extraer sonidos, extraer text grids, extraer imágenes y todo lo que tenía en text grids convertirlo en una base de datos, ¿no? Pues pongan changuitos y ahí está lo que tardarían haciendo unos 2 o 3 meses más o menos, ¿no? Entonces
es un script que aquí me está extrayendo todo lo que puse en TextGrids en una lista, ¿no? Esto ya lo hizo Juanita, ya lo hizo Miguel, o sea, no me dejarán mentir que sirve, que funciona y que se titulan con esto. Listo. Entonces, no sé, duró 3-4 segundos, ¿no? Este proceso. Para cada uno, vean esta imagen, ¿no? Volviendo a la ventana de imágenes. Cada una de estas imágenes es lo que Miguel hizo a mano aquí, ¿verdad? Bueno, o lo que podría hacer Iván, ¿no? Con el amusgo. Aquí está lo que hizo Miguel, ¿no? Bueno, lo bueno es que no es la original. Esto entonces lo extrae en una imagen, y esta imagen, que está vectorizada y calculada pues con muy buena calidad, se puede ya incluir en un trabajo, ¿no? Se puede ilustrar algún efecto con esto. Esto está hecho para todas y cada uno de los audios que hizo. Esto que está aquí lo seleccionamos, vamos a un programa que permita manipular bases de datos u hojas de cálculo, Excel, y copiamos y ya tenemos automáticamente una base de datos hecha con toda la dedicación y amor que puso Miguel en cada uno de los TextGrids, ¿no? Entonces aquí ya podemos hacer bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, esto se puede exportar a un programa como Flex y se hace un vocabulario y se lleva a las comunidades, ¿no? En fin, tiene cuestiones muy aplicadas también, no es nada más la pura burbuja científica, ¿no? De aquí podemos seguir haciendo cosas. Entonces, hasta aquí me expliqué el proceso, más o menos. Obviamente cada uno de estos responde a lo que a Miguel le interesó poner, ¿verdad? Podríamos tener oraciones, podríamos tener otras cosas. Elan u otros programas son mucho más eficientes con cachos más largos de audio, ¿verdad? Con habla natural. Otro día Néstor nos va a hablar de Flex, de Elan, en fin. Pero este es muy útil para mediciones puntuales, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos una base de datos de unas 70 palabras ya codificadas y con los tomos, ¿no? Estas de aquí, por ejemplo, en Excel se podrían separar y ya tendríamos también una columna con el tipo prosódico, verbo intransitivo, transitivo, inanimado, etc., ¿no? Lo que seguiría ahora es seleccionar justamente nuestra unidad portadora de tono y poder sacarle más jugo a estos scripts. Entonces, lo que hizo Miguel después fue, ¿dónde quedó? 5 líneas. Entonces, después de esta, lo que hizo Miguel fue agregar una línea más en donde se selecciona la vocal en cuestión que se quiere medir. Es decir, todo lo anterior me clasifica mis tonos, me da la glosa, etcétera, etcétera, pero hasta ahorita no me ha dado mediciones, ¿verdad? No sabemos cuánto mide cada tono. Para eso necesito no solo seleccionar la palabra, sino más bien seleccionar mi unidad portadora de tono. Es decir, esto que suena así, voy a eliminar la T inicial y voy a seleccionar únicamente la vocal, ¿ok? Voy a hacer una medición, una selección extra ahí. Y eso lo hizo Miguel con todas las palabras, ¿ok? Ahora, lo que me va a permitir un nuevo script es obtener, a partir de esta selección, me va a permitir obtener la tonía, máxima, mínima, promedio, la intensidad, los formates, entre otras cosas. Entonces vamos al script que se llama Daniel Hirst, que fue el autor. Aquí vamos a poner tigre. Después seleccionamos en dónde está
mi audio, es decir, le doy la ruta. Para el sonido, para el text grid, y muy importante, esta que dice aquí Analysis Tier, si es que no lo alcanzan a ver, se refiere al nombre de la línea que quiere que analicemos. Entonces, en este caso Miguel le puso medición en vez de sílaba. Queremos calcular la tonía, intensidad, formantes, etc. Crucen los dedos. Esto no les llevaría 2, 3, les llevaría tal vez 4 o 5 meses. No, pero un poco más de lo que le va a llevar ahorita a Pratt. Y voilà. Entonces tenemos todas las mediciones para todos y cada una de las selecciones que hizo Miguel. Vuelvo a la misma base de datos que tenía y aquí ahora le aumento estas nuevas mediciones. Vean que aquí quedaron algunas vacías, ¿verdad? Esto obviamente hay que rectificarlo antes de hacer este último paso, pero suponiendo que están bien, en teoría coincidirían. Aquí hay que limpiar 3, ¿no? Pero vamos simplemente a lo que acabo de pegar. Entonces, para la palabra yo levanto, lo que me está diciendo este script es que la vocal duró 400 milisegundos. La tonía mínima fue 126, la tonía máxima fue 144 y el promedio 130. Es decir, todo lo que hicimos a mano con los datos de Iván lo está haciendo ahorita automáticamente. ¿Me siguen aquí? ¿Sí? Tengo la desviación estándar, tengo la intensidad promedio y la intensidad máxima, que esto también puede revelarme. Este mismo análisis se puede aplicar para el acento en lenguas no tonales, sino acentuales, y es igual de útil, ¿no? Y me da F1, F2 y F3, es decir, a la par de hacer todo el análisis tonal, puedo hacer cartas formánticas y describir cómo se dan las vocales a nivel acústico, ¿no? Es decir, es un montón de información lo que da este script, gracias al buen Daniel Hirst. Y esto obviamente pues les puede servir para muchas cosas: simple descripción y confirmación de la clasificación que habían hecho, o un análisis cuantitativo que van a reflejar en tablas en su tesis. Esto, por ejemplo, yo lo que podría hacer aquí es poner un filtro y comparar todos los de nivel tono bajo, ¿no? Que me reacomodar estos datos para ver nivel tono bajo y ver si realmente tienen un promedio parecido. Si todas rondan las mismas características, quiere decir que voy bien. Si me salta algún ejemplo, quiere decir que lo clasifiqué mal o que Pratt lo midió mal, ¿no? Hay que decir que Pratt se equivoca en los términos en los que nosotros quisiéramos los resultados, ¿no? Es decir, puede estar tomando una glotal como parte de la vocal y entonces te da un efecto muy alto, muy bajo. Hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Obviamente lleva entonces uno o dos nuevos ciclos, esto que estoy mostrando, pero finalmente nos va a ahorrar un montón de tiempo, ¿no? Y el resultado de todo esto puede ser algo como lo que les muestro a continuación. Un análisis tonal del Mazatepe Mazatlán muestra ya los promedios, las frecuencias de todo esto que estamos viendo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos las palabras, juntó todos los tonos altos, nos da la duración, vemos que todos tienen una duración palpable o similar, y nos da la tonía mínima, máxima y el promedio. Y vean esta desviación estándar, ¿no? 4, 8, 12, no pasa de 10, ¿no? Para un tono de contorno, lo que tendríamos son números mucho más elevados, ¿no? Y bueno, por eso puse ahí la explicación de desviación estándar. Esto también nos puede ayudar a distinguir tonos bajos descendentes de otros realmente descendentes, en fin, entre otras cosas. Y a partir de ahí, pues podemos elaborar diferentes tipos de gráficas.
aquí la misma información para el tono bajo, etcétera. Déjenme llegar. Y aquí podemos poner, por ejemplo, las gráficas, ¿no? Los rangos para el tono alto, rangos tono medio, rangos tono bajo, etcétera, etcétera. Entonces es un trabajo que se puede hacer relativamente automatizado, relativamente rápido, y entre otras cosas es para lo que nos puede servir la fonética acústica. Entonces esos estudios de caso, sobre todo Miguel, Israel, lo que antes presenté de Carlos, es con los que quería ilustrar algunas aplicaciones del análisis acústico del tono. Muchas gracias. Bueno, no sé si ya quieren descansar o si hay preguntas. O ya las sumo. Bueno, pues vamos a tomar un receso y ahorita le damos la palabra a Néstor. Muchas gracias. ¿Sí?